Hola amigazo, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hablar de Uruguay, si realmente es más grande que Argentina o no, porque me pasaron un video que dije, este tiene ganas de que haga un Treyes te atienda. Y bueno, vamos a hacerlo respecto a la selección uruguaya, que me pasan un video porque parece que Uruguay es más grande que Argentina, porque fue el primero en todo, porque cuando juega finales la gana. Y el único punto que sí estoy de acuerdo es que sí, en el Mundialito del 80, que fue un torneo de mucho nivel y realmente fue un torneo fantástico en cuanto a nivel de equipos y partidos lo pueden buscar. Un torneo de mucho prestigio, sobre todo porque, repito, eran las selecciones en ese momento mejores que había y de muy alto nivel. Ahora bien, ¿Uruguay es más grande que Argentina sí o sí? Eso me pregunto, porque depende que hablemos. Es decir, ellos hablan de no, yo gano, yo gano, yo gano. Bueno, vamos a ir primero en la lógica de ellos, no en el campo cuantitativo, que además ganar no significa que sea sí o sí más grande o sí o sí mejor. Pero bueno, vamos a ir a la lógica de ellos un segundo. Argentina tiene más Copa América, que yo sepa. O sea, tiene más cantidad de títulos totales y más mundiales. Salvo que ellos quieran contar 4 veces campeón del mundo, que la otra vez escuchaba un señor que decía los uruguayos fueron 4 veces campeón del mundo y yo me quedé como, qué gaga se puso este viejo. Pero bueno, vamos a entrar respecto no solamente a los títulos, que no me interesa. Vamos a hablar de lo que es competir. Y claro, lamentablemente en la época de Uruguay, años 30, 50, donde es campeón del mundo, no hay material de archivo audiovisual de partidos completos, hablo. Ustedes pueden buscar en Futbolía, por eso siempre nombramos la página, para que vea que se pueden ver los partidos completos, no es imposible. Tenés más de 40.000 partidos completos de los años 50 en adelante. Años 50, 60 en adelante, tenés para ver más de 40.000 partidos enteros. Nosotros hemos visto todos los partidos enteros de la selección argentina que hay en la página y todos los partidos enteros que hay de la selección uruguaya en la página. Es decir, lo pueden buscar, los partidos que hay para ver. Y de Uruguay tiene mucha historia, además no solamente en mundiales, sino en otros torneos, en calidad de jugadores, porque es verdad, en los 60, 70, 80, una categoría de jugadores terrible. Luz Cubilla, Pero Virgilio Rocha, Mazurquech, un arquero fenomenal, De León, Matosas, una categoría impresionante, bueno, Francescoli, Sosa, Rubén Paz, tiene una cantidad de cracks impresionante, porque además eran tipos que jugaban muy bien al fútbol. Y si querían, te mataban a patadas. Eran guapos para jugar. Y era difícil. Era un rival que vos decís, prefiero no cruzarme, porque encima que juegan bien, estos te matan y son partidos chivos, partidos jodidos. Pero ser el primero en algo de campeón no significa nada, porque la historia, así como decimos de los jugadores, que no es solamente los últimos 10, 15 años, que hay mucha historia detrás, tampoco la historia es solamente lo que pasó hace 70 años atrás. Es decir, la historia también se sigue escribiendo a lo largo de las décadas y forma parte también. Porque si no, esto es simple. La historia sería Hungría solo y no, la historia sigue también Hungría. Que es una selección histórica, sí, pero la historia sigue también como para contar otras cosas. Y vamos a hablar respecto, por supuesto, a Uruguay, porque en los 60 estaba bastante parejo con Argentina. ¿Es mejor que Argentina sí o sí? Déjame dudar porque si bien es cierto que Argentina en el 70, muy iniciado ya de la década, no pudo clasificar al Mundial, el nivel era muy parecido a nivel de clubes, a nivel de selección, estaba ahí bastante parejo. Uno puede decir, pero Argentina no era campeón mundial. Bueno, ya en los 70 si entramos, ahí Argentina no solamente es campeón mundial, torneo que no clasifica a Uruguay, por cierto, que Uruguay se perdió varias veces, se perdió como 4 o 5 veces, se perdió el Mundial 78-82, 94-98 y el 2006, de los últimos 60 años o 59 años, si quieren, para ser más exactos. Se perdió, hablo del 66 en adelante porque, claro, en la página de Futbolía tenés todos los partidos completos de los mundiales del 66 en adelante. Nosotros, por supuesto, en estos 5 años hemos visto todos los partidos de todos los equipos en mundiales que hay para ver en la página. Y ahí se perdió varios, para empezar. Pero aparte es eso. Es cierto que antes la eliminatoria era mucho más difícil, no como ahora que clasifica cualquiera. Era muy complicado, pero Argentina se perdió uno nomás. Y del 74 en adelante estuvo de forma ininterrumpida en mundiales. En los 60, 70, 80 uno puede decir que está más parejo. Aunque claro, estos te hablan de mundiales, pero Uruguay, ¿cuál compitió Uruguay en mundiales? Entre los 60 hasta los 80. Compitió en el 70 y compitió muy bien porque era un equipazo. Todos te presumen en el 2010, pero el del 70 era mucho mejor. Además competiste con mucho mejores equipos y le hiciste partido a Brasil. Le hiciste partido porque Brasil el 70 era un equipo fantástico, un equipo recontra de arte. Y Uruguay le compitió muy bien el primer tiempo, hasta lo superó por pasajes en el primer tiempo. Le supo jugar. Me animaría a decir que el equipo que más complicaciones le puso, el de los 6 partidos enteros que hay para ver de Brasil, el que más complicaciones le puso fue Uruguay por momentos en los primeros 45 minutos. Pero después es cierto que en los demás mundiales Uruguay no compitió. Argentina compitió bastante más.
Vamos a decir del 66 hasta el 90. Todo lo que es torneos Argentina, mundiales, compitió bastante mejor que Uruguay, para empezar. Bastante mejor y una época buenísima Uruguay. A nivel de clubes más parejo, porque competían los dos uruguayos siempre, Peñarol Nacional, con los argentinos, aunque la Libertadores era otro formato también, de finales, otro formato también que no todos le daban la misma importancia. Había países como Brasil que se da más importancia a los torneos locales, regionales. Esto es un dato que por supuesto no es menor. Un detalle no menor. Pero vamos a hablar de Argentina y Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que son los que han competido. Y ahí está más peleado. Está más peleado, pero bueno. Vamos a entrar, por supuesto, también a nivel Copas Américas, que es difícil hablar. Es difícil porque no están todos los partidos de Copa América de la historia. No hay tanto material como los mundiales. Pero lo que es Copa América, Uruguay en los 80 le va mejor que Argentina. Aunque también es cierto, así como dije en Libertadores en otros casos, en lo que es Copa América, no todos los equipos le daban la misma importancia. Muchas veces, Bilardo, que es el resultadista número 1, muchas veces llevaba suplentes. Brasil muchas veces llevaba suplentes también. Llevaba equipos regionales. Inclusive en la era actual, en el siglo actual, Brasil ha jugado Copas Américas con suplentes y las ganó sin querer. Sin querer las ganó, imagínate lo que era. Además hay que separar Copa América con campeonatos sudamericanos, porque estos te hablan, no, yo te doy la vuelta. Porque esto se hace en los que te dicen que hay que investigar libros, pero repasá vos libros, cómo eran esos formatos de torneo, cómo se clasificaban, cómo se definía finales también, el sistema para organizarlo que era muy diferente, lógico, porque a medida que van pasando los años las organizaciones de torneos cambian, por supuesto, y era otra cosa totalmente distinta en cómo se decidía los puntos para ganar, cómo se decidían el tema de los viajes también para jugar los partidos, momentos que hubo mucha violencia. En lo que es Copa América, aparte hay que separarlo del campeonato sudamericano, porque hasta los 70 era campeonato sudamericano, no era Copa América. Después se cambió el torneo, el nombre del torneo y los formatos, pero no es todo exactamente lo mismo. ¿Y eso quién te lo va a decir? No te lo van a decir, ¿por qué? Porque no conviene. Ojo que pasa ojo que pasa también acá en Argentina, Ojo que también pasa un poco el hecho de que no te dan esta información, pero se puede investigar un poco más respecto a formatos de organización. No hablo de partidos completos porque recién del 79 en adelante hay partidos enteros de Copa América. Pero entre los 60 y los 80 está parejo, siendo Argentina claramente superior en mundiales compitiendo, además de también tener una categoría de jugadores bárbaras y jugadores muy agresivos. Parecidos en algunas cosas, quizá Argentina un poco más técnico, pero también cuando quería era agresivo, no tanto como Uruguay. Pero de los 90 en adelante, últimos 30 y pico años, es que Argentina roba porque ya no solo es que podría entrar en que ganó más Copa América, ganó un Mundial más, llegó a más finales, más semifinales del mundo y de Copa América, es decir, compitió mucho mejor. No me refiero solamente a eso, sino que además ha tenido mucha más cantidad de mejores equipos. O sea, Uruguay tuvo momentos destacados en los 90, le va muy bien en el 95, pero después se cae a pedazos del 95 al 2010. Fueron 15 años que se cae a pedazos. Recién en 2009, 2010. Y mirá que en 2010 le costó una barbaridad clasificar. Le costó. Como Argentina también le ha costado para ese mundial. Y Uruguay, ojo, el mundial 2010 tampoco era gran cosa. O sea, esa es la vara de Uruguay. O sea, dicen, no, yo soy la selección más grande. Y su vara es que un cuarto puesto y festejar un lateral contra Corea del Sur. Un partido que ni siquiera ganaste. Y que por ese partido, si lo ganabas, clasificaba. Entonces, ahí te queda como la sensación de que, ¿qué pasa acá? O sea, es increíble el nivel, es increíble la vara, porque en el 2010 jugaron con Sudáfrica, con Francia, que realmente fue un desastre en ese mundial, con México, con Corea del Sur y con Ghana para clasificar una semifinal. Está bien, polémica con Holanda, lo que quieras, Uruguay no era más que Holanda. No era más que Holanda, no era más que Alemania, no era más que España, y ni siquiera era más que Brasil, que se quedó afuera en cuartos en ese mundial. No era más que ninguno de esos equipos. O sea, y vienen a hablar como si Uruguay hubiera sido la... No, pará, Uruguay del 70 era mucho más. En el 86, que Argentina, por cierto, lo deja fuera en octavos, que le anulan mal un gol a Maradona, que estos después te lloran de arbitraje y se omiten de eso. En ese torneo Argentina lo elimina, y esa Uruguay del 86, que se queda fuera en octavos, era mucho más que la del 2010. Pero muchísimo más. La Uruguay de los 80, mucho más que la del 2000. La Uruguay del 70 era bastante más también que la del 2010. Porque además de llegar a semifinales como la del 2010, compitió mucho mejor contra equipos mucho mejores en ese momento. Por favor, dale. Y ahí eso, ¿quién te lo va a resaltar? O sea, Uruguay 2010, ¿cuál fue el rival más fuerte que enfrentó? Alemania, que era, si no la mejor Alemania de la historia, una de las mejores. Alemania del tercer puesto. Pero después, no, por favor, o sea, para llegar a el camino a semis, no era la gran cosa los rivales. Ghana jugaba bien, eso sí, pero no era tampoco que enfrentó a ningún cuco.
a ningún cuco. Entonces también ahí me hablan de la Copa América 2011, que es verdad, nadie lo puede quitar, Uruguay es campeón acá en la Argentina, pero Argentina siendo un desastre le hace partido. Argentina teniendo un desastre le hace partido a Uruguay. O sea, y después esto te viene a decir, no, que yo lo conseguí. Está bien, consiguió la Copa América, pero después, ¿qué hizo en los últimos 15 años? Vamos a los últimos 15 años. No hizo nada al lado de Argentina. Argentina compitió mucho mejor, se armó muchos mejores equipos, jugó mejor, compitió mejor casi siempre. Uruguay no figuró. Y en enfrentamientos también, porque le ganó en 2015, en 2021 en Copa América. Lo bailó varias veces, en 2012 uno de los mejores partidos de la historia de la selección argentina, y si no es el mejor partido de Messi en la historia de la selección, le pegan el palo. Argentina lo saca a pasear a Uruguay, la Argentina de Isabela, lo saca a pasear a Uruguay. Y en 2021 lo mismo, lo saca a pasear en el Monumental, que Uruguay lo peloteó un poco la primera media hora, que tapa 2 o 3 pelotas terrible el Dibu, y después 70, 60 minutos que Argentina lo baila Uruguay 3-0, lo baila. ¿Y qué me van a decir? No, pero Uruguay, que te ganó eso nada más. Algo que pasó en 2010-2011, muy puntual. Últimos 30 años Argentina barre con Uruguay. O sea, medianamente estabas parejo, ponele, si querés ser muy generoso, estabas parejo con Argentina hasta los 90. Pero de los 90 en adelante te pasa por encima Argentina. Es decir, últimos 60 años, Argentina más que Uruguay sin dudas. Compitió mucho mejor, la categoría de jugadores ni hablar, mucho más, porque Uruguay en los últimos 50 años no te sacan jugador de una categoría. ¿Cuál es el único que llega al nivel de los de Argentina? ¿Qué podemos decir? Luis Suárez, por momento Francescoli, por momentos Pérez Vigilo Rocha, que es un crack. O el Chino Recoba, me olvidaba, otro jugadorazo, pero en los últimos tiempos le ha costado muchísimo sacar a Uruguay esos jugadores. El jugador más destacado de Uruguay, ¿quién podés imaginarte? Federico Valverde, grandísimo jugador, pero después no tiene un equipo que vos decís, wow, qué increíble. O sea, esa es la selección que me dicen, no, pero la Uruguay, ¿qué me van a venir a hablar? De Darwin Núñez, que ojo, capaz mañana hace un gol en la final del mundo, o sea, puede pasar, puede pasar que mañana haga 3 goles, pero a mí no me va a cambiar la opinión. Darwin Núñez, que por momentos me venían a decir que era más que los delanteros de Argentina. Ay, por favor, o sea, es increíble el nivel, ¿no? O sea, Uruguay ni ha sacado mejores jugadores que Argentina, línea por línea, en los últimos tiempos, porque en calidad puede llegar a alguno emparejarse, pero no llega en cantidad ni cerca. Y encima a nivel de competir, Argentina ha competido muchísimo más que Uruguay. Pero muchísimo más en los últimos 30 años. Y si vamos más para adelante también en Copa América. Y no siempre, repito, es un torneo que no siempre se le da la misma importancia. Y aún así ha competido más. En lo que ha sido también torneos de campeonato del mundo ha competido mucho más. Y me vienen a decir, no, pero... Y me vienen a decir que Uruguay, no sé qué. No. ¿En dónde ha competido más que Argentina? Uruguay, perdón que lo diga así, en los últimos 30 años, no están por poco no están entre las 10 mejores selecciones. Pero Brasil ha sido más que Uruguay en los últimos 30 años, sin duda. No solo Argentina, Brasil ha sido más. También Holanda ha sido más que Uruguay en los últimos 50 años, por supuesto. Ha sido más Holanda. Alemania ha sido más. España ha sido más que Uruguay en los últimos años, por supuesto. La selección de española. La selección de Portugal ha sido más que Uruguay en los últimos años. Últimas décadas, ponele. La selección de Portugal ha sido más. Ahí tenés para elegir otras selecciones que han sido mejores. Francia, por supuesto, ha sido más que Uruguay en las últimas 3, 4, 5 décadas. Y ahí tenés y podemos seguir para adelante. Italia que pegó un bajón enorme, que es un desastre en los últimos años, ha sido más que Uruguay en las últimas 3, 4, 5 décadas. O sea, una selección que no está ni cerca de ser de las mejores de los últimos tiempos. Y Argentina tranquilamente está en la discusión de la mejor selección del siglo XXI. No te digo que es la mejor, porque mirá que podemos elegir a Brasil, Alemania, España o Francia. Está ahí, pero está cerca de la discusión. Uruguay no está ni cerca en el siglo XXI. Y en el siglo XX, las últimas décadas, tampoco. Y Argentina entra. Si vamos, por ejemplo, del 70 en adelante, tenés mucho más para elegir. Era audiovisual, podés ver los partidos completos. Y esto te hablan de agarrar un libro, mirá los partidos completos de tu propia selección. Que te estoy hablando maravilla Uruguay. De los equipazos podríamos hacer 1000 videos de los jugadores uruguayos que había en los 60, 70, 80. Una barbaridad tenés para elegir. Cracks. Pero si vamos a hablar de fútbol, de competir, Argentina lo ha hecho mucho mejor en los últimos 6, 7 décadas. Mucho mejor lo ha hecho que Uruguay. ¿Y quién te lo va a decir eso? Dale. Por favor, no, es que es increíble, ¿no? Que me dicen, no, pero Uruguay ha competido más, el primero, es que la historia se sigue escribiendo, papá. No te hablo solamente del presidente de Argentina, que es obvio que es mejor que Uruguay. No te hablo solo del presidente, te hablo de las últimas 6, 7 décadas que ha sido mucho más que Uruguay. Encontrarse en los torneos, en competirle también a los europeos, mucho más. ¿Y qué ven a hablar? De un enfrentamiento directo en torneos
que eran organizados, que si por puntos, que si las finales había violencia, que si tema de viaje, que repito, eso sería un tema para hablar del campeonato sudamericano, que no te lo van a contar. No te lo van a contar eso. Y después me vienen a decir que Uruguay compite. Dale. Del 90 para acá, ¿qué hizo? Que un poquitito ahí nomás, muy poquito en Copa América y Mundial. Un granito de arena en Sudáfrica, dale. Y que es alabar a Uruguay es eso y festejar un lateral contra Corea del Sur. Por favor, que el peor mundial de Argentina, por él que se veían resultados en 2002, fue mucho más que cualquiera de los peores mundiales de Uruguay, que encima se perdió varios, ¿entendés? O sea, por favor. No solamente que ha sido más en los numeritos que a ellos les gusta, sino que han competido mucho mejor, porque esto se dice, no, yo gano, no es que no ganás, es que sos un fantasma en los mundiales. Un fantasma sos en los mundiales en los últimos tiempos. Y lo mismo en muchas Copas Américas. Lo mismo. Después puede ganar el Mundial 2026, puede pasar. Yo hablo de lo que pasó hasta ahora. Puede pasar, capaz Darwin Núñez hace 3 goles en la final y ahí después van a decir que es el mejor 9 del mundo. Que no pasaría. O sea, no sería el mejor 9 del mundo ni aunque haga 3 goles mundiales. Ojo que lo puede llegar a ganar igual, ¿eh? Puede ganar Uruguay, capaz hace mañana 3 goles Darwin en la final. Puede pasar. No digo que no. No estamos jugando acá los pronósticos. Estamos hablando de lo que pasó hasta ahora. Que Argentina sí, claramente, ha sido mucho más. Muchísimo más que Uruguay. Es más, Argentina está más cerca de competirle palo a palo si fue más que Brasil en los últimos 50 años que discutirlo con Uruguay. La discusión debería ser ¿quién fue más en los últimos 50 años, Brasil o Argentina? No Argentina y Uruguay. Porque el clásico de Argentina es Brasil, no Uruguay. Aunque a muchos no les vaya a gustar eso. Así que esta es mi opinión respecto a los que dicen que Uruguay es más que Argentina cuando en el campo cuantitativo pierden en los famosos numeritos que a ellos les gusta y si vemos partidos completos y repasás muchas de las últimas décadas cómo le has competido a los mejores equipos, cómo has competido en los torneos, en la constancia Argentina le gana de paliza a Uruguay que solamente ha sido chispazos de buenos momentos y nada más. Nada más, porque yo no lo vi a Uruguay después con tanta regularidad, no lo vi con mucha. Y Uruguay hace tiempo es un desastre, así que si querés comentar al respecto de qué te parece, si Uruguay realmente crees que es más grande que Argentina y ha sido más competitivo en los últimos 60 años, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.